Es un privilegio hablaros. Hacía ya años que no estaba encima de la tarima por causa de problemas físicos, pero ahora es el momento y no necesito mucha memoria y mucha facilidad para contar lo que el Señor ha hecho en mí. Y la verdad es que ha hecho maravillas. Cuando Carlos me dijo, ¿vas a dar tu testimonio? Yo le dije, pero si mi testimonio no tiene importancia. Sí, hombre, sí. Y bueno, pues voy a compartir un poquito de lo que es mi experiencia. Hace la pequeña cantidad de 50 años, va por 51, que estaba yo estudiando en un seminario católico de frailes carmelitas. Y bueno, en principio fui allí para estudiar, tenía facilidad, tenía ganas de estudiar y en mi pueblo pues no tenía mucha ocasión. Y estuve haciendo el bachillerato ahí, pero una vez allí me entró, yo tenía un trasfondo católico a través de mi madre y comunista a través de mi padre. Entonces ganó el trasfondo católico, religioso y espiritual. Y estando ahí me fui adentrando en la vida religiosa, en la religión católica. E incluso quería continuar ahí. Me faltaban 10 años de carrera para llegar a la meta. Y estando ahí, habiendo tomado la decisión de continuar en esta vida, resulta que vinieron unos evangélicos a mi casa, a mi pueblo, en Alcanar, y hablaron con mi padre, con mi madre, y a mi madre le gustó como ellos hablaban y me decía, Ángel, ven que te los presentaré. Yo decía, que va, yo no voy para nada. Y hasta tal punto que mi casa en Alcanar era esquinera y tenía 2 puertas, y cuando ellos entraban por la puerta de abajo, yo me escapaba por la puerta de arriba para que no me marearan. Pero resulta que mi madre cayó en una enfermedad muy grave y tuvieron que operarla, y la operaron en el Hospital Clínico de Barcelona. Claro, mi padre estaba enfermo de la enfermedad de la que después murió. Mis hermanos estaban en sus labores, en sus obligaciones. Yo estaba estudiando en Tarragona y mi madre, pues desgraciadamente, se quedó sola en el hospital. Ya que no adivináis quién fue a visitarla y a socorrerla en sus necesidades, pues los evangélicos. Y entonces yo recuerdo que cuando llegaron las vacaciones de Navidad, yo fui por cortesía, por agradecimiento, para darles las gracias por todo lo que habían hecho. Fui y ellos me dijeron, ven a casa y quédate ahí hasta que te lleves a tu madre al pueblo. Y efectivamente fui a su casa y me quedé, y en la noche, después de cenar, estuvimos hablando de las cosas del Señor. Y ellos me decían, hombre, tienes un buen trasfondo, pero te falta algo. Yo decía, ¿pero qué me falta? Y ellos decían, conocer al Señor. Hombre, yo ya sé cosas de Dios. No, eso es diferente. Es conocerlo íntimamente, conocerlo personalmente. Y aquella noche ellos me hablaban de que se siente un gran gozo cuando uno se convierte, cuando uno nace de nuevo. Yo decía, como Nicodemo en el capítulo 3 de Juan decía, pero eso de nacer de nuevo, ¿qué es? Dice, ya lo notarás porque el Espíritu Santo viene a ti y te llena de gozo. Y yo decía, bueno, pues ya está bien.
Y una de las discusiones que habíamos tenido, típicamente católico yo, decía, pero vosotros los protestantes decís que la salvación se gana, se obtiene por medio de la fe. Yo siempre he aprendido, me han enseñado que la salvación se gana por obras. Cuanto más obras hace uno, más se acerca a Dios. Y entonces ellos me decían, no hombre, no, esto va al revés. La salvación no es cuantas más obras haces, eres más salvo. La salvación es que cuando eres salvo gratis, más obras haces. Yo digo, vale, bien, buenas noches. Y me fui a dormir. Y me fui a dormir y yo recuerdo que en mi ignorancia pues me arrodillé a los pies de la cama y dije, Señor, tú sabes que yo no siento nada y yo no he tenido ninguna experiencia especial, pero una cosa sabes también, que yo te entrego mi vida. Y me eché a dormir y a la mañana siguiente había una paz en mí y había como si estuviera flotando, y bajé corriendo al piso de abajo y se lo conté y dije, miren qué me ha ocurrido. Dice, pues esto es el nuevo nacimiento, hijo. Y dije, pues no sentí nada especial, es ahora que siento esta paz y esta nueva sensación. Así que, sin darme cuenta, yo estaba cambiando una religión por una relación. Y a partir de aquel momento estuve orando y estuve planteándole al Señor cada aspecto de mi vida. Y así han pasado 50 años. Y yo creo que fue lo más precioso que me ha ocurrido por la gracia de Dios. Ya veis que no hice nada, no tengo ningún mérito. De hecho, todos los méritos los tiene el Señor. Que el Señor os bendiga. Hola, soy el gran luchador. Vamos, estoy hecho polvo ya. Hoy os voy a hablar de mi historia, la historia de mi vida, el gran luchador y del sentido de la vida. Siguiente diapo. Mi nombre es Juanma Salvador Sutton. Tengo 43 años, estoy ahogado, Tengo 43 años, estoy casado con Miriam la guapa. Se ponga de pie, que salude. Vale. Mis hijos son David, el que ha subido aquí, Jana, que estaba bailando. De trabajo soy escritor, coach y formador en Cupra, en SEAT. Entonces, siguiente diapositiva. Bueno, esta es la portada del libro. Si lo queréis comprar, está en Amazon y explica mi historia con profundidad. Siguiente. La historia del luchador que luchó hasta que se cansó de luchar. Mi historia es la historia de un niño que, lucha por salir adelante, como todos los niños en Argentina. Soy argentino. Y resulta que un día, mis padres trabajaban mucho, yo me crié mucho con mi abuela, siempre estuve muy ligado a ella. Y un día, mis padres deciden ir a España a vivir. Y este chaval con 9, 10 años tiene que luchar por ir a otro país y adaptarse en otro lugar y hacer amistades nuevas, empezar en Marbella de cero, estudiar la historia, la geografía de otro país. Y cuando este luchador ya se estaba adaptando y le venían los golpes y los esquivaba, sus padres deciden irse a vivir a otro lugar, a Cataluña. Y este luchador ya tenía 11, 12 años. Venga, vamos a seguir luchando. Y en Cataluña tienes que aprender otro idioma. Venga, no me entero de nada en la cava, cómo hablan difícil, no me entero de lo que dicen. Y aprendí otro idioma, hice nuevos amigos. Y cuando termino el colegio, me mandan a un colegio de curas en Tortosa.
internado. Y allí me levantaba por las mañanas, dormía toda la semana, iba a la ducha y venían y me hacían bullying. Con una toalla mojada me hacían ¡zasca! Y el luchador recibía los golpes de la toalla. Hasta que un día decidió defenderse y dejar de que le reciban el bullying. Se defendió y siguió adelante. Una adolescencia difícil como todo el mundo, pero empecé a tener fracaso escolar. Y este fracaso escolar para mí fue muy duro porque mi papá tenía expectativas de mí de sacar buenas notas, de estudiar una carrera. Y yo luché y luché por sacar buenas notas, pero no. Suspendí un año todas, repetí repetí 2 veces seguidas, 2 años seguidos, hasta que me echaron del instituto. El luchador luchaba, pero cada vez estaba más cansado. Se juntó con otros luchadores que se dopaban. Empezaron con la marihuana, el speed, la cocaína. Y esa droga, más que ayudarte a luchar mejor, lo que hacía era anestesiarte del dolor que sentía. Ese dolor que de fracaso escolar, de una adolescencia difícil. Incluso los dolores cada vez venían a más. Los golpes, al final, ¡pam!, te venían cada vez más fuertes. Uno de los golpes más duros fue perder la virginidad. Ay, se me fue. ¿Hola? Perdí la virginidad en una noche que estaba drogado con alguien que no me acuerdo. Fue una cosa muy... Eso me provocó mucho dolor. Me provocó relaciones sexuales desordenadas. Me provocaba más dolor, más cansancio. Luchaba, seguía luchando, pero ya no tenía fuerzas. Y el luchador se cansó. Se cansó de luchar y no sé si alguno se siente identificado conmigo. De luchar por tus propias fuerzas. No sé si alguno tomó estos anestesiantes de la vida, ¿no? Que lejos de ponerte mejor, lo que hacen es te olvidas, ¿no?, del dolor. Y me cansé de luchar hasta que un día me anestesié tanto. Recuerdo una noche que fumé heroína, cocaína, speed, pastilla, no sé lo que me tomé. Que me agarró un ataque al corazón y ya dije, ya no lucho más, se terminó. Y ahí estuve. Esto es verdad, estoy contando mi historia. Y cuando se me empezó a apagar la luz de la habitación, tenía un dolor en el pecho, me quedé. Era más ateo que una piedra, siempre lo digo. Dije, Dios, si realmente existes y eres real, lo siento, lo he hecho fatal, dame una oportunidad. Y pasó algo. Pasó que Chico, como la típica historia, se recupera, Chico deja las drogas, Chico deja de luchar en sus propias fuerzas, Chico va un día a la playa, empieza a conocer a Dios, a hacer deporte, Chico va un día a la playa, conoce chica, se casa, Chico y chica tienen chicos guapos y la historia termina feliz. Pero toda esta historia que os estoy contando, siguiente diapositiva, es mucho bla, 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 estoy contando mi historia aquí, pam, pam. Os debéis sentir un poco con tanta información, como siguiente diapositiva, como vas a beber al grifo y te da toda el agua en la cara. ¿No sentís un poco, venga, tanta información aquí? Entonces, quiero terminar con una pregunta. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida? Todo esto que os estoy contando realmente tiene un propósito. La pregunta es, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? Voy a preguntar, a ver, al pastor, ¿tú cuál crees que es el verdadero sentido de la vida? Para mí. No, sí, para ti. Conocer a Jesús. No, ¿cómo? Conocer a Jesús. Pero más largo. Bueno, pues conocer a Jesús. No, es muy larga la historia. A ver, otro que me quiera decir el verdadero sentido de la vida. Tú, ¿qué sentido tiene la vida para ti? ¿Qué crees? Sí, eso es. Pero no lo digas porque me lo vas a robar la historia. Entonces, siguiente diapositiva. La vida es igual a un petardo. Y ahora diréis, tú sí que estás petado. Pues sí. Siguiente diapositiva. Trueno Champion. Esto es un petardo. Si os fijáis, podemos ser como un petardo. ¿Vale? Pero podemos ser de diferentes maneras. Quedarnos aquí, pasar toda la vida ahí y un día te desgastás, te morís
y el petardo se muere, de viejo así, se murió, no hizo nada, se deshizo, se descompuso y así quedó el petardo. O hay otra posibilidad, que es que el petardo se acerque al fuego, que es el fuego de Dios, que el fuego de Dios se acerque a tu vida y te toque la mecha. ¿Y sabéis qué ocurre cuando Dios se acerca a tu vida? Que la mecha empieza a tener luz propia y se enciende como una chispa. ¡Fua! ¿Y qué pasa? La chispa empieza a correr por la mecha. La mecha es corta, todos lo sabemos, la vida es corta. Y al final del recorrido de la mecha, ¿qué ocurre? Hay una explosión. ¡Pum! Petén, nos morimos. Todos nos vamos a morir, esto es algo que todos tenemos que reconocer. Pero ¿qué diferencia hay con este petardo que se acercó a Dios al otro? Que el otro se quedó ahí. Este, cuando explotó, sale un humo, una esencia que sube. Y esa esencia sube y pasa a las nubes y va a las estrellas, a un universo inmenso, a un universo infinito. Y el humo del petardo va a Saturno y va a las estrellas y va a la eternidad. Así que vosotros, esta historia que os estoy explicando, ¿qué pensáis? Que es una locura, ¿no? ¿Un poco? Pues bueno, ahora sí que vais a flipar. No, es que yo me cuentas historias y yo, es que no creo en Dios porque tú dices tonterías. Os lo voy a demostrar científicamente. Este es el petardo, ¿lo veis? La mecha es corta, ¿no lo veis? Porque es pequeño. Tiene una mecha muy corta, la vida es corta, hay que aprovecharla. Disfrutar, ser feliz, pero sobre todo lo que hay que hacer es acercarse al fuego de Dios. Y yo creo que Dios está aquí hoy. Tú eliges ser un petardo como todos los demás de la caja o ser el que realmente se acerca al fuego de Dios. ¿Sabéis lo que pasa cuando te acercas al fuego de Dios? Ha petado, se ha muerto, pero mirad la esencia. ¿Veis el humo? El humo sube y se va a la eternidad con Cristo. Así que tú decides lo que quieres hacer. Gracias. Amén, qué buena ilustración, ¿no? ¿Cómo estáis del oído? Está bien, ¿no? Gracias, Juanma. Vamos a dar lugar ahora a algo muy especial que hacemos en la iglesia, y es que cuando un niño nace, no lo bautizamos ya de pequeñito. Él no tiene capacidad de decidir si quiere seguir al Señor, si no quiere seguir, sino que lo que hacemos es que lo presentamos delante del Señor en oración. Lo encomendamos a Dios, que se haga su voluntad en esta vida tan tierna. Así que su abuelo puede salir, Daniel, así que él va a presentar a la pequeña y yo voy a acompañar también a la ceremonia. Los padres. Bueno, gloria a Dios. Es un privilegio, es un gozo, para mí es algo no se puede decir con palabras, porque esto es un regalo del Señor y también una herencia. Mi papá, que fue el fundador de esta iglesia y toda la obra de rehabilitación y todo lo que conocemos, él me casó y él presentó a mis hijos. Entonces para mí me era una ilusión muy grande también el haberlos casado con la bendición de Dios y presentar a sus hijos. ¿Por qué hacemos nosotros los evangélicos presentar a los niños? Los presentamos aunque ya en la gestación de la mamá ya estamos orando por él. Ya estamos poniéndolos en las manos del Señor. Pero cuando nacen continuamos poniéndolos en las manos del Señor. Y aún cuando son adolescentes continuamos luchando
para que se mantengan en las manos del Señor. Y siendo jóvenes también es una lucha que el papá tiene con el hijo hasta que, como ha dicho Juanma, reacciona y entiende que Dios tiene un propósito y un plan para su vida. Entonces, para mí, siguiendo el ejemplo de Jesús, pues cuando el Señor Jesús nació, según la tradición judía, cogieron al niño y lo llevaron al templo y lo presentaron al Señor. Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. En el versículo 22 explica realmente la presentación de Jesús. No dice nada del bautismo de Jesús. Sabéis todos por la Biblia, ¿no?, que hemos leído, que Jesús se bautizó en una edad adulta. Él decidió ir y cumplir ese mandamiento, no porque él lo necesitaba, porque era hijo de Dios, pero para darnos ejemplo a nosotros de este paso tan importante. Hace unos pocos días Marisol y yo estuvimos en un viaje por la zona de Italia. Fue un regalo que me hizo ella a mí, porque lo pagó ella. Y es muy ahorradora. Entonces tuvimos el privilegio de hacer este viaje y Italia es monumentos, iglesias y más monumentos. Y en todos los lugares había un sitio que se llamaban el Bautisterio. El Bautisterio en Pisa, el Bautisterio en Florencia, todo estaba. Y el guía nos explicaba, esto es del Bautisterio, es un lugar donde antes de entrar a la iglesia, los fieles se bautizaban por inmersión. Yo lo entendía. Él explicaba, hombre, pero era un tiempo en que la peste y todo esto era como un desinfectante para que entrara. Estás muy equivocado, chaval. Esto era el símbolo que realmente explicaba del bautismo, que era la muerte y la resurrección con Cristo, para entrar a una profesión, a una fe que la Biblia nos explica. Por lo tanto, nosotros no vamos a bautizar a Noa. Noa se bautizará cuando ella sea mayor, cuando entienda el plan de salvación para su vida. Nosotros nos vamos a encargar, tanto los papás como los abuelos, como los hermanos de la iglesia, nos vamos a encargar de inculcarle la fe, el camino y la verdad del Señor. ¿Vale? Así que simplemente presentar al Señor es pedir la bendición sobre su vida, y yo creo que tantas veces hemos estado orando, pero lo queremos hacer público delante de la iglesia como testimonio de que realmente los hijos son un regalo del Señor, y estos hijos los recibimos como regalo, pero al mismo tiempo le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de cuidarlos, y Él es el dueño de nuestros hijos. Cuesta asimilarlo cuando somos padres, pero esta es la pura verdad. Entonces vamos a proceder, como se dice. Y yo me gustaría, antes de nada, durante el tiempo que he estado de pastor en la iglesia y todas las presentaciones que he estado haciendo, me gusta orar por los papás. Luego oraremos por la niña, pero por los padres porque tienen que tener esta sabiduría, esa gracia, este don de poderlos tratar, hablar, conducir y guiar en los caminos del Señor. Así que me gustaría orar, y Carlos me acompañará en la oración con Jonathan y luego con Débora, o al revés, no importa. Oramos. Padre, te doy gracias por la vida de Jonathan, Señor. Gracias porque tú lo has llamado ya, Señor, de su tierna infancia. Señor, él te conoció y ha dado este paso de fe, de servirte, de seguirte, de honrarte a ti, Señor. Te doy gracias por su vida, Señor, y te ruego que tú le des la sabiduría, Señor, de ser sacerdote de su hogar, que tú le des la sabiduría, la gracia y la fuerza para mantener ese hogar, tanto en lo natural como en lo espiritual, que él sea cabeza y no cola. Señor, y te rogamos, Dios mío, que tú le des la gracia y la sabiduría para educar a Noa y los hijos que tú les des. Padre, en esta mañana, Señor, te lo entrego como tantas veces en tus manos para que él sea conducido, guiado y sobre todo, Señor, que sea guiado de tu mano. Padre, bendigo la vida de Jonathan, Señor, dale la gracia y la sabiduría.
Lo bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y asimismo, Padre, te ruego por Débora, Señor, por su compañera, por la mamá de Noah, Señor. Te doy gracias por haberla guardado, Señor, en toda la gestación, en el alumbramiento. Gracias, Señor. Y te ruego, Señor, que tú también le des la paciencia, la gracia y la sabiduría para poderla educar en tus caminos, Señor, para que ella sea una madre ejemplar para su hija y que ella pueda reconocer y ver que depende totalmente de ti, Señor, y no del hombre. Gracias por su vida, Señor. Ayúdala también, Señor, a ser una fiel compañera con Jonathan, Señor, que este hogar sea un ejemplo para muchos. Te lo presentamos y te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Vamos a orar por Noah ahora. Es mi nieta. Aleluya. Padre, es un privilegio, es un gozo, Señor, abrazar a esta niña. Señor, este regalo tan precioso que tú les has dado y nos has dado también a nosotros. Padre, te pido por la vida de Noah, Señor, Verge Cardona. Te doy gracias por ella, Señor, y te ruego que tú la protejas y la guardes en su vida, Señor, que le des la salud, que tú la guardes de todo mal, de toda enfermedad, de todo mal de este mundo, Señor, que tú la rodees con tus ángeles. Padre, que la misericordia y el amor tuyo no la deje ni un instante de su vida. Señor, te la presentamos y te la ponemos en tus manos, Señor, para que tú realmente, Señor, la guíes y la guardes, Señor. Que ella no suelte nunca tu mano, Dios mío. Y en tus manos sabemos que es lo mejor que pueda estar. Padre, yo la bendigo su vida, Señor. Bendigo su vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Y te entrego la vida de Noah a ti, Señor, que eres el único que puede protegerla y guardarla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Carlos, si quieres orar por él. ¿Qué recuerdos? Padre, te presento también la vida de Noah, esta vida tierna, esta vida, Señor, que tú amas tanto, mucho más que cualquiera de nosotros, Señor. Bendecimos su vida, Señor. Bendecimos su entrada y su salida en este tiempo. Bendecimos, Señor, cada plan que tú tengas para su vida. Oro, Señor, por sus padres, por Débora, por Jonathan, que tú les des sensibilidad, sabiduría para educarla en tus caminos, Padre. Envía tus ángeles que la guarden, que la rodeen, que la protejan en cada etapa de su vida, Señor. La consagramos a ti en el nombre de Jesús, que sea, Señor, un instrumento en tus manos de luz y de salvación para otros muchos, Padre. La bendecimos y la encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Con la ayuda del Señor. Amén. Quisiera compartiros hoy algo muy breve, conciso, que lo entendamos todos, porque realmente la palabra del Señor es como estos ejemplos que hemos estado dando de los testimonios. Los testimonios han sido brutales en diferentes matices y formas de cada uno de su vida, pero han transmitido el mensaje que realmente que queremos que llegue a nuestros corazones. El título es No confundas lo que ves con lo que es. Es un poco lioso, ¿no? Porque nosotros tenemos un punto de vista de las cosas y Dios tiene otro punto de vista. Y realmente no es lo que nosotros vemos la realidad, porque Dios tiene otra realidad de nosotros.
No sé si me entendéis. Nosotros nos guiamos, andamos según nuestro pensamiento, según mis emociones, según mi educación, según lo que yo he experimentado en mi vida, así juzgo mi vida y todo lo que veo. Pero ¿será verdad lo que veo? Porque esto está condicionado a mí, está condicionado a mi mente, a mis ojos, a lo que yo percibo de la gente, del mundo, de la sociedad, del entorno, en cuanto a la pregunta tan importante como es de Dios. ¿Qué pienso yo de Dios? ¿Qué es mi punto de vista, mi perspectiva? Pero ¿qué pensará Dios de todo esto? ¿Cuál será el diseño que Dios tiene para mí? En el libro de Isaías yo estaba pensando y digo, hay dos versículos importantísimos que tienen que ver con este tema. Y va a ser un tema muy fácil de entender. Yo sabéis que no soy muy rebuscado en cosas, sino que trato de que la gente, los que me escuchen, tengan claro lo que el Señor quiere decirles. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, hay un versículo que es muy conocido porque lo hemos repetido y lo hemos predicado. Dice, porque mis pensamientos, Dios está hablando, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová o el Señor. Lo que yo pienso, porque con frecuencia todo aquello que nosotros percibimos no se corresponde, como os he dicho al principio, a la realidad. Y el Señor dice es que tus pensamientos, todo lo que tú percibes, todo lo que tú ves, todo lo que tú experimentas, no son lo que yo tengo en la mente para ti. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Dios tiene un camino mucho más excelente, mucho más alto de lo que nosotros podemos experimentar y ver, porque lo nuestro está condicionado a mi mente natural, a mis emociones, a mis sentimientos y quizá a la cultura, a la educación o a experiencias buenas o malas que hemos tenido. Entonces, quisiera contaros un relato. No es un cuento, es algo que un hombre anciano explicó. Y es muy sencillo, pero cuando yo lo leí, porque eso lo leí, y digo, qué sencillo, pero qué bueno es. Y quisiera relataros este pequeño testimonio para que veamos realmente el propósito y el plan de Dios de lo que os estoy diciendo. Y tendrá que ver con el título de No confundas lo que ves con lo que es. Dice la historia, el relato de un anciano, y cuenta que cuando él era pequeño le gustaba mucho sentarse delante de su madre. Su madre era una mujer que le gustaba mucho coser, bordar, hacer cosas con las manos, con los hilos, con los colores. Y contaba el anciano que dice que él se sentaba en una posición más baja que su madre. Su madre estaba sentada en la silla y él se sentaba en el suelo mirando a la madre. Y es decir, que él veía todo el trabajo que hacía su mamá de bordado, pero lo veía desde abajo. Por lo que parecía bastante feo, dice, pues si es un enredo, es feo, son puntadas desordenadas, es una maraña de hilos desordenados, y el hombre estaba mirando todo aquello como algo feo. Sin embargo, la madre estaba ahí trabajando y le dijo, hijo, ve a jugar un rato y luego te llamo. Cuando termine el trabajo, luego te llamo. Así que al cabo del rato le dije, ya puedes venir. Y el hombre contaba, dice, yo acudía a ella y me sentaba
en el regazo de la mamá. Dice, entonces, los dos estamos viendo la obra de la misma perspectiva. Tanto mamá como el hombre veían la obra desde la misma perspectiva, que le emocionaba ver la hermosa flor, ver el hermoso paisaje que su mamá había bordado. ¿Verdad que es sencillo? Es una cosa muy simple. Y ella le decía, hijo, desde abajo se veía feo y desordenado, pero no te dabas cuenta que había un plan que solo era visible desde arriba. Esta historia tan simple, tan poca cosa podríamos decir, para mí me cautivó tanto que dijo, es verdad. Nuestra vida es realmente este diseño de Dios, pero que lo estamos viendo o lo estamos experimentando desde otra perspectiva, desde la perspectiva humana, desde mis pensamientos y sentimientos, como os he dicho al principio. Y estamos confundiendo la verdadera realidad con nuestra propia visión. Muchos de nosotros, tal como ha contado Ángel, ha contado Juanma, han estado viendo la realidad de sus vidas del revés, desde un ángulo equivocado, hasta que se han dado cuenta que realmente Dios tenía un plan y un propósito para sus vidas, pero desde la perspectiva de Dios. Es importante reconocer que nosotros en muchas ocasiones pensamos, proyectamos, hacemos cálculos y diseñamos nuestra vida sin contar con Dios. Y otros me podrían decir, es que a Dios no lo conozco, yo a Dios no lo tengo tratado, Él no ha venido a mí, yo no sé quién es. Pero hay que saber una cosa importante. Dios nos ama tanto, tanto, que tiene un diseño, tiene un plan para tu vida, para mi vida, que solo Él conoce y quiere invitarte a que tú lo conozcas. Es como esta mamá que estaba bordando la flor o el paisaje y el niño lo estaba viendo al revés y veía confusión, hilos, colores. ¡Qué raro! Hasta que se podía sentar al regazo de la mamá y poder ver realmente el diseño. Esto es importante, saber que Dios nos anhela celosamente, como dice la palabra, y quiere que nos sentemos y lo veamos desde la perspectiva de Dios. Desde nuestra perspectiva es una equivocación, pero de la perspectiva de Dios es un acierto. Podemos experimentar nuestras vidas a veces con nuestros propios testimonios. Seguramente que cada uno de nosotros podríamos decir nuestro testimonio y veríamos dónde realmente hemos tenido estos problemas o estos fallos o estas cosas, porque si reconocemos que hemos estado caminando solos. Pero cuando reconocemos que Dios nos ama, que Dios tiene un plan para mi vida, todo el diseño va a cambiar por completo. Como decía Isaías, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Él tiene pensamientos de paz para cada uno de nosotros. El lado de Dios, donde podemos experimentar la paz, el amor, la experiencia, la sanidad, el perdón de pecados, donde podemos experimentar la sanidad emocional, donde podemos sentir que realmente le importamos a alguien. Quizá tú has experimentado en el mundo, pues no sé, con problemas familiares, problemas del mundo, problemas de la sociedad, pero saber que hay alguien que realmente sí le interesas. Tú eres importante. Tú eres un diseño de Dios. Él ha abordado tu vida con mucha delicadeza y eres atractivo a los ojos de Dios. Quizá el mundo te vea de otra manera, pero Dios te ve con ojos de misericordia, de amor. Eres precioso, eres preciosa, eres un plan, eres un diseño, eres único. Contigo se rompió el molde.
Dios tiene un propósito. Ha hecho un diseño, ha bordado una vida. Y nosotros nos empeñamos de verla desde el otro lado. Hay que subir a los brazos del Señor para ver el diseño que tiene para mí. Estas heridas que muchas veces, heridas emocionales, heridas que nos hacen daño, son sanadas. Dios nos dice a nosotros que a veces podemos experimentar que nosotros luchamos por vencer obstáculos y no contamos con Él. Pero te digo una cosa, Dios nos anima a que nosotros hagamos todo lo posible, porque Él hará lo imposible. Donde nosotros no llegamos, Él llegará. Pero usa tus fuerzas, usa tu mente, usa tu corazón, usa tus brazos, tus piernas, tu boca para acercarte al Señor, que Él hará el resto. No podemos quedarnos parados. Si Dios quiere algo de mí, que baje aquí y me lo demuestre. No, hay que dar pasos concretos para acercarnos a Él. Y hoy es un día especial, hay una invitación que constantemente estamos haciendo, desde las canciones hasta de los testimonios, hay una invitación de acercarte al Señor porque Él tiene un diseño para ti. Mirar, hay algo importante. Hemos estado cantando una canción que habla del milagro de Lázaro. ¿Sabéis una cosa? Cuando se narra este pasaje en la Escritura, Jesús les dijo, quitad la piedra. A nosotros, a los seres de aquel momento, a los que estaban ahí escuchando, les correspondía quitar la piedra, pero a Jesús le correspondía hacer el milagro. Nosotros podemos estar en una situación de no conocer, pero Él sabía, a ti te corresponde quitar la piedra, el milagro lo haré yo. Cuando Jesús hizo el primer milagro en Caná de Galilea, les dijo, llenar las tinajas de agua. A los hombres, a aquellas personas, les correspondía llenar las tinajas de agua. A Jesús le correspondía hacer el milagro. Cuando los judíos, los israelitas, daban vueltas a Jericó y las murallas cayeron, aquellos hombres debían dar vueltas a Jericó. Derribar las murallas le correspondía al Señor. Y yo te quiero decir con todo esto que los milagros de Dios vienen en el momento en que tú haces todo lo posible y Dios hará lo imposible. No nos podemos quedar de brazos cruzados diciendo, bueno, pues no, hay que buscar a Dios, entre tanto hay tiempo, hay que buscar a Dios. Mientras nosotros estamos vivos, respiramos y somos, busca a Dios. Hay un corito que yo cantaba de niño, entre tanto tengas tiempo, busca a Dios, busca a Dios. Aleluya. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios no nos engaña. Nosotros nos engañamos. Nosotros vemos el lado oculto. Nosotros vemos el lado equivocado del plan de Dios para tu vida. Pero déjame decirte una cosa. En el Evangelio de Lucas habla de la oveja perdida. Habla del ejemplo de un pastor que tenía 100 ovejas y se le perdió una. Y dice la Biblia que dejó las 99 en el desierto y se fue a la que se había perdido. Y esta oveja perdida eras tú, era yo, era cualquiera de nosotros. Dios tiene interés en rescatarte, en buscarte y en reunirte dentro de la casa y dentro del redil. Hay un pasaje que me llena también el corazón y voy a ser muy breve. Y es cuando explica la parábola del hijo pródigo. Ese hijo que contaba Juanma, ese hijo que se perdió, que se fue, que malgastó sus bienes.
pero que llegó un momento en que reconoció que se había equivocado y dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero lo más importante de este relato que a mí me llena el corazón es que el padre todos los días, desde que el hijo se fue, salía al camino a esperarlo. Dios no ha dejado de buscar tu vida. Dios no ha dejado de diseñar tu vida. Simplemente lo que quiere es que nos sentemos en su regazo y que juntos veamos desde la misma perspectiva el diseño de tu vida. Porque resulta ser que yo lo puedo mirar desde un punto de vista, el Señor tiene otro diseño. Yo quiero ver el diseño de Dios desde los ojos de Dios. Porque tiene planes y propósitos y cosas muy bonitas para mí. Termino con una anécdota que contaba mi papá en sus prédicas y le he contado muchas veces, pero me viene a la memoria que contaba de un chico, de un chaval, podía llamarse Juanma o Pedro o Andrés, que vivió su vida perdidamente. Y a causa de esto fue encarcelado y estuvo en la cárcel cumpliendo toda su condena. Él escribía a sus padres y les decía, pues tal día salgo de la prisión y quisiera venir a veros y a visitaros. Y en ese momento les dijo, mirad, yo voy a pasar con el tren. Ellos vivían en una casa y tenía un árbol muy grande delante de la casa, como yo tengo la carrasca aquella, ¿no? Pero el tren pasaba cerca. Dice, voy a pasar con el tren, si vosotros me recibís, si me aceptáis de nuevo, si me recibís de nuevo como hijo, ponerme un pañuelito blanco colgado en una rama, que cuando yo lo vea el pañuelito y dice, mis papás me reciben. Y este hombre, cuando cumplió la condena, subió al tren, iba pasando, cuando ya estaba cerca del lugar, le dijo a un compañero, ¿quieres mirar a ver si realmente hay un árbol y hay un pañuelo blanco? Pues no se atrevía ni ir a mirar, ¿no? Dice que en ese momento ese hombre miró, regresó al chico y le dijo, pañuelo blanco, allí no hay nada de pañuelo blanco. Oh. Dice, no, el árbol es blanco, está lleno de sábanas blancas, diciendo, es una anécdota, pero está explicando, el Señor nos anhela tanto, nos quiere recibir en sus brazos, quiere que veamos la perspectiva de parte de Él para tu vida, que es muy buena. Recíbelo hoy. Él te anhela como este hijo que está esperando, el padre está esperando a este hijo para abrazarlo, para ponerle un traje nuevo, para ponerle anillo en su dedo. Mira cuán grande es Dios. Quiero invitarte, con esto termino, a que mires exactamente de qué lado estás mirando tu vida. Si por tu misma fuerza, por tu propia visión, o realmente necesitas ver el diseño de Dios. Señor, ¿qué tienes diseñado para mí? ¿Qué tienes previsto? Yo lo quiero ver. Yo quiero ver este diseño. Yo sé que tú has bordado algo especial. Y el Señor te dice, yo quiero recibirte en mis brazos para que juntos podamos ver la perspectiva desde la visión, desde el diseño